En la vasta inmensidad de la sabana africana, donde la hierba danza con el viento y la muerte acecha en cada sombra, una criatura nace destinada a la grandeza o al olvido. Desde su primer aliento, el león macho enfrenta un mundo implacable. Criado en la seguridad de la manada, aprende a cazar, a luchar, pero también a temer, porque un día, inevitablemente, será desterrado. Expulsado de su hogar, comienza su viaje de supervivencia. Solo los más fuertes desafían el hambre, las heridas y las batallas brutales por un trono efímero. Y la recompensa, el poder supremo. La consecuencia del fracaso, la muerte. Pero incluso el rey más temido debe enfrentar a su destino. Su reinado, construido sobre la fuerza y el sacrificio, llegará a su fin. Y cuando su rugido se apague, otro desafiante macho tomará su lugar en el eterno ciclo de la naturaleza. Rey de las sombras. El ciclo de vida del león macho. Oculto entre la maleza y bajo el cuidado de su madre, un nuevo rugido acaba de despertar. Así comienza la historia de un futuro rey. Durante las primeras semanas de vida, un cachorro de león es ciego, indefenso y completamente dependiente de su madre. Sus pequeños gemidos son su única señal de existencia en un mundo donde cada sombra es una amenaza. La supervivencia en la sabana no es un derecho, es un privilegio que debe ganarse desde el primer aliento. Aquí solo los más fuertes tienen una oportunidad. Sus juegos no son solo un pasatiempo, son su primer entrenamiento para la vida salvaje. Cada salto, cada mordida y cada rugido a un débil son preparaciones para el día en que tengan que pelear por algo más que diversión. Pelearán por su supervivencia. Pero la infancia de un león macho es fugaz. Pronto, su mundo cambiará para siempre. El verdadero desafío aún no ha comenzado. En la naturaleza, no hay lugar para la debilidad, ni para la compasión. A medida que los jóvenes machos crecen, su presencia en la manada se vuelve una amenaza. Y un rey no comparte su trono, ni siquiera con su propia sangre. El exilio es inminente. Cuando los jóvenes machos alcanzan entre los 2 y 3 años, sus cuerpos se han desarrollado lo suficiente para ser competidores en potencia, pero no son bienvenidos. La primera advertencia llega con gruñidos, la segunda, con garras. La lección es clara. El tiempo en la manada ha terminado. Uno a uno, los jóvenes son expulsados, condenados a un destino incierto.
El destierro no es solo una despedida, es una sentencia de muerte para muchos. Sin la protección de la manada, el joven león es vulnerable. Las hienas lo acechan. Los elefantes y búfalos no le temen. Cada presa es un desafío imposible sin el apoyo de sus hermanas cazadoras. El hambre es su nueva sombra. Los días pasan. Los kilómetros se acumulan. El joven exiliado se enfrenta a su destino más cruel: estar solo. Pero el león macho rara vez sobrevive solo. Algunos, en su camino de exilio, encuentran a otros como ellos, jóvenes expulsados, errantes, con el mismo hambre de poder y de venganza. Mientras que en otras ocasiones, un macho puede ser expulsado junto a sus hermanos o primos. Juntos, aumentan sus posibilidades de supervivencia. Cazan con más éxito. Defienden mejor sus restos de comida y, sobre todo, planean el día en que reclamarán su lugar en la sabana. Ellos ya no son solo exiliados, son futuros conquistadores. Y su próxima batalla será por el poder. El exilio ha forjado guerreros, y el hambre los ha vuelto despiadados. Los jóvenes leones que una vez fueron expulsados, ahora están listos para reclamar su lugar. Y en la naturaleza, el poder no se hereda, se toma por la fuerza. Primer objetivo: destronar a un rey. Después de un periodo de vagar por la sabana, los leones exiliados han encontrado lo que buscaban: una manada gobernada por un macho dominante. Los jóvenes lo saben, es el momento de atacar. Los jóvenes leones irrumpen en el territorio con rugidos ensordecedores. Pero no hay negociación, solo guerra. La batalla es rápida y despiadada. Y el antiguo monarca cae. El trono ha sido tomado. Los vencedores rugen hacia el cielo, anunciando el nacimiento de una nueva era. El rey o los reyes pueden ser cambiados, pero el ciclo nunca termina. El nuevo rey debe hacer valer su autoridad. Cada amanecer, patrulla su dominio, marcando árboles y rocas con su olor. Su rugido, profundo y ensordecedor, es su advertencia para cualquier intruso. Pero la sabana nunca duerme. Otros exiliados, otros guerreros, siempre acechan.
El verdadero legado de un león no es su rugido, sino su descendencia. El nuevo rey ha cumplido su misión biológica, luego de eliminar a la descendencia del rey anterior. En pocos meses, la manada dará la bienvenida a una nueva generación, sus hijos. Pero un reinado no dura para siempre. Los mismos jóvenes que un día vagaron por la sabana buscando un hogar, un día serán reemplazados. Pero la pregunta no es si será derrocado. La pregunta es, ¿cuándo? El tiempo es el enemigo más cruel de un rey. Su cuerpo, que una vez fue una fortaleza de músculo y poder, ahora es un reflejo del peso de los años. Su rugido, que en el pasado hizo temblar la sabana, ya no retumba con la misma fuerza. Su reinado está llegando a su fin. Pero la sabana no tiene piedad. Como ha ocurrido por mucho tiempo, nuevos leones aparecen. Y el viejo rey lo sabe. Este es el momento que siempre temió. La ley de la sabana es absoluta. No hay tregua. No hay piedad. Pero la diferencia es clara. La balanza del tiempo ya ha decidido el destino del monarca. Los derrotados no tienen lugar en la manada. Los viejos reyes pasarán sus últimos meses, semanas y días en solitario. El tiempo pasa, y el hambre se convierte en su última enemiga. El viejo rey sigue avanzando, pero cada paso es una batalla contra la nada. Su estómago ya no ruge, su cuerpo ha aceptado que no habrá más carne, que no habrá más fuerza. Es el ocaso del rey. Y así termina la historia del rey, como han terminado muchas antes y como muchas más volverán a escribirse. El león que una vez dominó la sabana con garras de hierro, cayó como todos los que lo precedieron. Porque en este reino no hay dinastías eternas, solo ciclos inquebrantables. Porque en la sabana nadie gobierna para siempre, y el ciclo nunca termina.